Vamos a ver ahora otro tema que es el llamado Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es de alguna forma la prolongación del Imperio Romano a partir de lo que en su momento había sido el llamado Imperio Romano de Oriente. Hay que recordar que en el siglo IV, cuando existía todavía el Imperio Romano fue dividido por el emperador Teodosio en dos partes: el llamado Imperio de Occidente y el llamado Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente, vamos a ponerlo, abarcaba más o menos esta zona, vamos a marcarlo acá, vean, todo lo que venía hacia la parte occidental, incluida toda esta zona, ¿no? Seguimos por acá, por acá, por acá, todo esto formó el llamado, así lo vamos a colocar para que se entienda, para que se pueda identificar en el gráfico, todo esto que está tachado en este caso de rojo, en su momento fue el llamado Imperio Romano de Oriente. Su capital fue la ciudad de Constantinopla, una ciudad clave en la vida, digamos, de la época, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando en el siglo V el Imperio Romano de Occidente, como ya hemos señalado, cae, ¿no? Cae en este caso en poder de los llamados bárbaros, el Imperio Romano de Oriente, que también enfrenta estas invasiones, sin embargo, sobrevive a este proceso. Y a lo largo de los siglos siguientes va a desarrollar una organización política junto a todo un complejo cultural, económico y social que le va a dar de alguna manera su propia identidad, y es lo que conocemos como el llamado Imperio Bizantino. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con algo de detalle, ¿ya? A ver, el Imperio Bizantino estuvo vigente entre el siglo V, ¿no? Acá coloquemos entre el siglo V y el siglo XIV después de Cristo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla el año 1453, en este caso. Ahora, ¿quiénes fueron los principales gobernantes a lo largo de este periodo? Un gobernante importante justamente es Justiniano. Justiniano gobierna en el siglo VI y a él básicamente se le deben tres cosas. En primer lugar, haber logrado la máxima expansión territorial, ¿no?, del imperio, en este caso bizantino. En segundo lugar, iniciar la construcción de la llamada iglesia de Santa Sofía, que es una muestra de arquitectura muy importante de la época. Y en tercer lugar, haber ordenado la recolección de buena parte de los códigos legales de Roma para de alguna manera permitir que mucho del derecho de aquella época llegara hasta nuestros días. Pero acá lo clave es que justamente los bizantinos jugaron un rol puente, por decirlo así, en ese proceso. Otro gobernante importante junto a Justiniano es en este caso Miguel III. Miguel III es un gobernante del siglo IX. Durante su administración ocurre lo que se denomina como la querella de las imágenes, que es un conflicto entre la iglesia, en este caso de Bizancio, que divide mucho a los fieles cristianos de aquella época. Como ya hemos señalado, el imperio bizantino llega a su fin en el siglo XIV, cuando los turcos otomanos, que es un pueblo que tuvo su génesis, digamos, aquí en la zona del Medio Oriente, ¿no?, finalmente van a tomar Constantinopla y de alguna manera ponen fin al imperio como unidad política. ¿Cuáles son algunos de los aspectos, digamos, vinculados a la política, la economía, la religión, la cultura de Bizancio que hay que destacar? Una cuestión, por ejemplo, clave, muy importante en el caso de Bizancio, es la política. Justamente la política estuvo en manos de un gobernante llamado Basileus, que tuvo, digamos, un poder similar al que habían tenido en el caso del imperio el llamado César. En el plano de la economía, el imperio bizantino fundamentalmente gozó de un comercio muy próspero. Las posiciones de los principales puertos, especialmente con relación al Mediterráneo, le dieron el acceso a las grandes rutas comerciales de todo el Mediterráneo oriental. En el plano religioso, el cristianismo tuvo, digamos, un impulso muy fuerte a partir de que el imperio bizantino lo asumió como religión oficial. Bizancio fue una
ciudad religiosa muy importante durante cerca de 900 años. Y en el plano cultural, de alguna manera los bizantinos preservaron parte de la cultura del Imperio Romano y fueron el puente que de alguna manera permitió que esos conocimientos llegaran a Europa ya en la época del humanismo y el Renacimiento entre los siglos XIV, XV y XVI. Vamos a señalar finalmente que cuando Constantinopla cae en 1453, esa fecha es tomada como punto final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna por todas las implicancias políticas que ese acontecimiento tuvo para la historia de Europa.